pasa que no quiere abrirla. Esperen un momento, a ver. Listo, ahí está abriendo, joven. Voy a buscar la página 31. Ahí está. Entonces, fíjense. Aquí tenemos la primera fórmula, jóvenes, que vamos a utilizar, que lo que sería lo correspondiente a la carga térmica producida por la radiación. ¿Ok? Entonces, la vamos a identificar como HR. Aquí está. Y ahí tiene la descripción de todos los términos. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ahí vemos la carga térmica por radiación que va a venir expresada en BTU hora. Importante este detalle, ¿ok? Importante. Va a estar expresada por, o va a ser igual a el área. Este es el área total de vidrio, ¿ok? Vidrio. Pendiente, porque la radiación entra por vidrio y entra por paredes, ¿ok? Y alguna por techo, ¿ok? Esta es por vidrio. Ok, entonces, el área total de vidrio en pie cuadrado, esto es importante, tienen que hacer las conversiones. Ok, el factor de sombra, véanlo acá, factor de sombra, que lo vamos a ubicar en la tabla 13. Ok, la tabla 13 la vamos a tener, les voy a decir. La tabla 13 se lo voy a escribir en el chat. Bueno, no, ahí lo tienen, vea, ahí está manuscrito en la página 64, ¿ok? Vamos a analizar un poco esa tabla, vamos a buscarla. Ok, déjenme admitir a quien llegó. Rubén, buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Nelson? Buenos días. Ok, voy a buscar la página 64. Aquí está, ¿ok? Ahí está la tabla número 3, ¿ok? Donde tenemos que diferenciar, ¿ok? Lo que tiene que ver, Cariani, buenos días, lo que tiene que ver con el tipo de vidrio que esté instalado en el ambiente que estamos considerando. Vean, vidrio ordinario, aquí vean, aquí hay una diferenciación, ¿ok? Del vidrio. Aquí está, ¿ok? El vidrio, factor de protección, esto es factor de vidrio sin protección, o sea, si el vidrio no tiene ningún tipo de elemento, ¿ok? Que no sea una persiana, alguna cortina, ¿ok? Si no está presente ningún elemento de esos, ¿ok? Si no está presente, nosotros utilizamos esta primera columna. Si son vidrios que tienen algún tipo de protección, alguna persiana, como lo ven allí, que puede ser, evidentemente, es interior, ¿ok? Que tiene que ser de esas horizontales, ¿ok? O vertical. Laura, buenos días. Si es vertical o es horizontal, ¿ok? Vamos a utilizar entonces de acá, dependiendo del color de la persiana, ¿ok? Dependiendo del color, vamos a utilizar uno de estos factores, ¿ok? Estos son decimales, es 0.56, 0.65, 0.75 en el caso de el vidrio ordinario de 3 a 5 milímetros o vidrio regular de 6 a 10 milímetros, ¿ok? Estos factores tienen que estar verificados completamente. Y recuerden lo que les dije en la fórmula. El área de vidrio va en pie cuadrado. Importante ese detalle. Permítanme un segundo. Ok. Entonces,
Ese es el caso del vidrio ordinario, ¿ok? Si no tiene protección, si es un vidrio que está completamente expuesto, sin ninguna protección exterior o interior, ¿ok? Consideramos este factor, esta primera columna, ¿ok? Si es tiene algún tipo de protección, si tiene algún tipo de protección, ¿ok? Sea una persiana horizontal o una persiana enrollable, ¿ok? Esta persiana enrollable puede ser también esa que es retráctil, la que es horizontal, que se puede desplazar de manera horizontal, porque hay unas que se desplazan, ustedes las enrollan en forma vertical y otras que se enrollan en forma horizontal, ¿ok? Entonces ya saben, de la página 64 vamos a buscar el factor de implementos de sombra, identificado como FS, ¿ok? Copien esa, estén pendientes de esa fórmula, ¿ok? Luego está el factor de ganancia solar, ¿ok? FGCS, factor de ganancia de calor solar, cuyas unidades es BTU hora por pie cuadrado. Me devuelvo a la página 31. Aquí está. Factor de ganancia de calor solar, unidades BTU hora por pie cuadrado. Aquí hay que considerar 3 casos, ¿ok? Para esta ganancia térmica por vidrio. Que la insolación sea total. Entonces la página 54, perdón, la tabla 3 en la página 54. O si hay una sombra total. Por eso les dije que tienen que considerar absolutamente todas las fachadas. Todas. ¿Ok? Porque hay una consideración que está insolación total, o sea, que la incidencia del sol sea total en toda el área de vidrio. Vean, aquí tenemos área total de vidrio, ¿ok? Que ese vidrio esté totalmente en sombra, ¿ok? Que va a estar, los factores van a estar en las tablas 3 y 4, dependiendo, o donde haya una insolación parcial, o sea, la incidencia solar sea parcial. Ya lo vamos a ver en la página 55. Vamos allá. Aquí está. Página 3. Fíjense. Factor de ganancia máxima de calor solar, ¿ok? Según la incidencia total, ¿ok? El primer punto de la fórmula que estábamos viendo ahí arriba con respecto a el factor de ganancia de calor solar, ¿ok? Entonces, dependiendo de los meses que tiene que ver con el día crítico, ¿ok? Y la orientación, que esto lo vamos a ver con un ejercicio, cómo se ubica esto, ¿ok? ¿Qué factor vamos a tomar de acá, ya sea norte, noreste, noroeste, este-oeste, sureste, suroeste o sur, ¿ok? Dependiendo del mes que seleccionemos, del día crítico, y su orientación, vamos a seleccionar un factor de acá. Esto es solo para un vidrio totalmente insolado, que siempre está expuesto al sol. En el caso que esté totalmente en sombra, ¿okay? Aquí se ratifica la unidad BTU hora por pie cuadrado. Por eso es que el área tiene que ir en pie. Tienen que empezar a buscar, jóvenes, las conversiones de unidades, ¿ok? Porque si ustedes van a hacer su parcial, ¿ok? En base a un área de vidrio, ¿ok? Si tiene un área de vidrio, ustedes tienen que medir el área, ¿ok? Miden el área y lo llevan a la unidad de pie cuadrado. Ustedes van a medir en metros, ¿ok? Porque esas son las unidades que le permiten los instrumentos de medición que tenemos hoy en día. A ver, déjenme ingresar. ¿Quién llegó? Emanuel, buenos días. Entonces, una vez que han hecho la medición, ¿ok?
ya y expresan el área según como lo vimos en la página 31 de esa manera, ¿ok? En pie cuadrado. Bueno, ya vemos acá cuando aquí está manuscrito totalmente en sombra. Esta es para totalmente en sol, ¿ok? Y luego tenemos la de la página 55, que es esta que está acá, la tabla 5, ¿ok? Que es parcialmente insolada, ¿ok? Que, o sea que una parte de ese vidrio está insolada. Entonces, acá, según el día crítico, ¿ok? Según el día crítico correspondiente para esa fachada, porque hay que buscar 4 días críticos, porque evidentemente toda vivienda o toda oficina tiene 4 fachadas, ¿ok? A diferencia de si vamos a tener un elemento que sea, eso es si es una oficina grande, ¿ok? Que tiene sus 4 fachadas expuestas al sol. A ver, Rubén. Profe, entonces un día crítico por fachada. Sí, señor. O sea, por cada pared. Sí, señor. Pero ojo, hay que tomar en consideración, porque fíjense, caso particular de mi oficina. Voy a ampliar aquí la visión. Vean. Insoladas, estas, aquí a pesar de que este edificio tiene 4 fachadas, para este caso particular de la oficina donde yo me encuentro, esta pared que está justo aquí, estoy señalando que bien, ahí está el vidrio, ¿ok? Esa es una fachada que está insolada parcialmente durante el día. Tiene unos aleros, lamentándolo mucho, vamos a ver, ahí no, se ve parcialmente el alero, ¿ok? Tiene alero, bueno, véanlo aquí al final, véanlo, lo voy a señalar aquí. Eso es un alero vertical, ¿ok? Aquí está el alero vertical, eso lo vimos la semana pasada. Perdón, lo vimos el lunes, ¿ok? Y encima, acá encima tiene unos parales, perdón, esto es un paral vertical y encima tiene aleros horizontales, ¿ok? Y la otra fachada es esta que está acá, que está exactamente detrás de mí. Esas son las 2 fachadas. ¿Por qué razón? Porque por el frente tenemos lo que sería en este sentido hacia donde estoy señalando, tengo un pasillo y otras oficinas que están acondicionadas. Y lo que sería en esta otra dirección está lo que es presidencia de esta institución donde yo trabajo y está también acondicionada térmicamente, ¿ok? Entonces en este caso particular tenemos 2 fachadas sometidas a radiación solar. Entonces eso me minimiza el cálculo, ¿ok? Entonces pendiente con esa situación. Muy bien, regresamos a el cálculo, ¿ok? Y posteriormente, siguiendo con la fórmula, el último factor que me aparece allí, que es factor de carga de enfriamiento, me voy a devolver a la fórmula. De verdad que por eso es que no me gusta las clases de esta manera. Aquí está, factor de carga de enfriamiento, véanlo en la fórmula, aquí está, factor de carga de enfriamiento, ¿ok? Este se busca en la tabla 6. De todas maneras, como ustedes tienen a disposición todos los que están acá, bueno, creo que solamente hay un compañero que llegó tarde, se incorporó tarde a la clase. Sería bueno que posteriormente ese compañero me haga llegar su correo electrónico para enviarle esta guía, ¿ok? Entonces, del factor de carga de enfriamiento utilizamos de la tabla 6, que está en la página 56, ahí vamos a obtener el valor que aquí está, factor de carga de enfriamiento con protección interior. Entonces aquí está igualmente, ¿ok? Fíjense, según la orientación de la fachada y la hora del día, ¿ok? Según el día crítico, aquí está, vamos a utilizar, ¿ok? Estos factores que están acá, ¿ok? Fíjense, se deben preguntar por qué hay unos factores entre paréntesis. Ahí dice, corresponden a los valores de los factores de enfriamiento sin protección interior. ¿A qué me refiero? Volvemos al caso. Teníamos un vidrio.
Si no tiene protección interior, recuerden que en la tabla número 13, ¿ok? En la tabla 13 de la página 64, teníamos 3 columnas sin protección, con persianas horizontales o verticales o persianas enrollables, ¿ok? Esas persianas, ¿ok? Son de protección interior, generan protección interior, ¿ok? Si no tiene protección, ¿okay? Que sería la primera columna de la página 64 o la tabla número 13, ¿ok? Si no tiene protección, vamos a utilizar en base a la orientación cardinal y la hora del día, según el día crítico que ustedes seleccionen. Si no tiene protección, es cualquiera de estos términos que está entre paréntesis. ¿De acuerdo? De todas maneras, nosotros el día lunes vamos a hacer un ejercicio completo, ¿ok? Que lo vamos a desarrollar para un mejor entendimiento del uso de estas tablas. Adicionalmente a eso, jóvenes, para el día lunes es necesario, los que puedan, por favor, no quiero después protestas y quejas ante la universidad, necesito que se queden por lo menos media hora más de la estipulada, ¿ok? Para hacer el ejercicio completo, ¿ok? Muy bien, seguimos. Entonces, habiendo visto lo que es el cálculo, ¿ok? La fórmula de qué factores se utilizan para el cálculo de la radiación por vidrio, ¿ok? Por vidrio, entonces tenemos lo que sería nuestra primera fórmula, que es esta que está aquí como número 11, ¿ok? Ahí está esa primera fórmula que tenemos que considerar para el cálculo de la carga térmica, ¿ok? Fíjense, aquí esta nota que tiene, para un ambiente, la carga de radiación total será correspondiente a todas las orientaciones de las ventanas en el día de diseño. Todas, jóvenes, todas las orientaciones. Recuerden que va a depender del caso particular. Vayan analizando de una vez, jóvenes, el caso que ustedes presentaron, ¿ok? El caso que presentaron, analícenlo, empiecen a hacer memoria de lo que le analizaron a ese ambiente, sea su casa, sea su trabajo, ¿ok? En base a esto, ¿de acuerdo? Veamos quién levantó la mano. Miguel, a la orden. Profe, sí, una pregunta. En el caso de una habitación, o sea, de mi casa, por ejemplo, que son varias habitaciones y no una como tal. Disculpen, jóvenes, se desconectó la corneta, esperen un momento. A ver, Miguel, repite, disculpa. En el caso de mi casa, por ejemplo, que son varias habitaciones en vez de una sola oficina en mi casa que en el caso tiene aire central, se analiza cada una de las ventanas o cada cuarto por separado o en total. ¿No? Ok. Miguel, disculpa, se me desconectó la corneta y luego se cayó el internet. ¿Me repites la pregunta, Miguel, por favor? No se preocupe, entiendo, claro. En el caso de mi casa, por ejemplo, tengo varias habitaciones. ¿Se analizaría cada habitación por separado o en conjunto? No, estamos hablando de fachadas. Esto tiene que ver solo con fachadas, ¿ok? Entonces, si yo les mando a indicar lo que sería el cálculo, no me van a calcular un cuarto, ¿ok? Sería, si es su casa, me van a calcular toda la casa, ¿ok? Toda. ¿Qué sucede? Vamos a suponer, Miguel, ¿tú vives en casa o apartamento? Yo vivo en un apartamento. Ok, entonces en tu apartamento, en teoría, por lo menos, 2 fachadas deberían estar insoladas. No sé cuál es la disposición de ese apartamento, ¿ok? Pero 2 de esas fachadas, por lo menos, deberían estar insoladas. ¿Sí o no? Bueno, indícame tu caso particular, Miguel. Sí, considero que
donde está lo que viene a ser la sala, está insolada y... Debe tener un ventanal que da hacia la calle, ¿cierto? Correcto, y en la parte de atrás de la casa, que sería donde están las puertas, está parcialmente insolada, o eso es lo que tengo entendido. Ajá, ¿y las otras dos que tienen? Claro, porque tengo dos edificios más al lado, pero está totalmente pegada a la casa, pues como que tengo más habitaciones al lado. Están las otras casas. No, pero sí, no, ojo, pendiente con eso. Una cosa es que esté tapado con un edificio, ¿ok? Y otra cosa es que una de las caras, ¿ok? Fíjense, voy a utilizar el ejemplo que está en la guía. Atención todos, por favor. Déjenme ubicar el plano que está acá. Aquí está, fíjense ustedes. Aquí está el ejemplo. Voy a minimizar un poco para que se pueda ver mejor. No fue gran cosa lo que redujo. Ok, ahí está. Vean. Fíjense ustedes. Aquí tenemos este ambiente de este ejemplo, ok, que fíjense. Aquí tenemos una fachada, ok, que tiene parales verticales. Véanlo acá, aquí está el detalle del paral, del alero, perdón, aquí está, ok, ahí está el detalle, porque esto está visto en planta, ok. Fíjense ustedes, esta fachada, vean, oye, fíjense, vamos a suponer que este ambiente, vean que el área problema, como lo dice aquí, es esta sección por este espesor, o sea, por este ancho. ¿Cuál sería el área total? 20 por 8, ¿ok? Aquí sería el área 20 por 8, eso serían 116, 160 metros cuadrados, que hay que llevarlo a pie cuadrado, ¿verdad? Aquí está el área. Pero fíjense, tenemos esta zona por acá, fíjense, un hall no acondicionado, pero fíjense ustedes hacia dónde está la fachada. Por acá está alejada, ¿ok?, de la fachada 2.5 metros que serían por este depósito y este baño, e igual por este otro lado del ambiente. Vean, está separado. Entonces, estos ambientes los separan de las fachadas, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en detalle cuando vayamos resolviendo este ejemplo en particular. Fíjense, vean acá, se está señalando con absoluta claridad hacia dónde va el norte, porque recuerden que tenemos que tener la orientación cardinal de forma precisa, ¿ok? Véanlo acá, aquí está norte, entonces si esto es norte, esto es sur, ¿ok? Este es el este y acá está el oeste, véanlo, aquí está manuscrito lo que serían los puntos cardinales que faltan. Norte, sur, este y oeste, ¿ok? Entonces, esto es para simplificar un poco lo que sería el cálculo en este ejemplo en particular, ¿ok? Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Bienvenido quien acaba de llegar. Entonces, si nos devolvemos ahora a lo que estábamos viendo, buenos días. Agustín, adelante. Una pregunta. La plataforma también sería tomada como parte de la azotea, sí, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, ¿ok? Sí, está considerado, ¿ok? Siempre y cuando, evidentemente, lo vamos a considerar si el piso que vamos a acondicionar, si es el caso de un edificio, ¿ok?, es el último piso, ¿ok? En este caso particular, vuelvo y repito, con la oficina donde yo estoy, ¿ok?, no podemos considerar un techo insolado porque este edificio tiene 20 pisos y yo estoy en el piso 4, ¿ok? Entonces, la radiación por techo insolado, en este caso particular, está anulada, ¿ok? Daniel, adelante. ¿Estás respondiendo a tu pregunta, Agustín? Sí, profe. Excelente. Daniel, adelante. Y una pregunta, profesor. Y cuando
casa es de una sola planta, ahí de todas tenemos techo insolado. ¿Ok? Ok. Ahí hay que considerar un techo insolado. Si es un edificio, es solamente el último piso, ¿ok? Exacto. Y si es una casa de una sola planta, es garantizado el techo insolado. Si fuese de 2 plantas, la casa fuese de 2 plantas, la primera planta, o sea, lo que sería la planta baja, ¿ok? Esa no se considera techo insolado, pero el siguiente nivel sí, ¿ok? Muy bien. Seguimos adelante, entonces, volvemos a la página 31. Para adelante y para atrás con esta guía está fuerte la cosa. Ok. Entonces, de vuelta en la página 31. Acá está. Entonces, ahora tenemos, ok, lo que serían conducción, convección y radiación combinadas, que sería a través de paredes y techos exteriores. Ok. Pendiente con esto, jóvenes. ¿De acuerdo? Una de las razones de los comentarios que muchos tuvieron en la tarea, ¿ok? El hecho de las terminología utilizada para los conceptos de radiación, convección, ¿ok? Que evidentemente los que tomaron esos casos de las ollas tenían razón parcialmente, ¿ok? Parcialmente, ¿por qué? Porque simplemente es que tenían que enfocar los conceptos de conducción, convección y radiación hacia el tema que nosotros estamos tratando, que tiene que ver con el aire acondicionado. ¿A qué me refiero? Evidentemente, cuando nosotros prendemos una hornilla, ¿verdad? Hay radiación en el fuego hacia el metal de la olla. Ahí ocurre un proceso de conducción por ser un sólido, ¿ok? Que tiene cierto espesor y el calor va, evidentemente, emitiéndose desde la parte exterior de la olla, de forma progresiva va pasando en ese espesor, haciéndolo así en forma macro. Aquí está el fuego, vamos a suponer, vístolo en macro, aquí que este sea el espesor de la olla, ¿ok? Entonces, por conducción, todas estas moléculas se van calentando hasta que llega hasta el borde interior de la olla, que está en contacto con el fluido, en este caso un líquido, ¿ok? Allí se produce el calentamiento por contacto del fluido con este borde, ¿ok? De la olla, que por conducción se calentó, y aquí entonces comienza el proceso de convección. Ahí estamos totalmente de acuerdo en eso, pero desde el punto de vista de aire acondicionado, era la radiación producida por el sol, ¿ok? En vidrios y en paredes, y por conducción, el vidrio, lo mismo, si el vidrio, viéndolo en dimensiones macros, ¿ok? Tiene este espesor, la radiación solar pega acá, ¿de acuerdo? El vidrio se calienta, va calentándose progresivamente por las moléculas hasta que llega al borde interior del ambiente, ¿ok? Y entra en contacto con el aire del ambiente. Al entrar en contacto comienza el proceso de calentamiento de las moléculas del aire, en este caso que es un fluido, ¿ok? Y se produce el proceso de convección, ¿ok? Evidentemente hay otro elemento que hay que considerar, que es cuando el sol, la radiación solar atraviesa el vidrio, si es un vidrio claro y no hay protección interior, ¿ok? Y el vidrio calienta el suelo donde está emitiendo, ¿ok? Su luz solar, allí donde pega en el piso, supongamos que este es el piso y el rayo solar pega acá, por conducción el piso se va a calentar, ¿ok? En esa zona. Y el aire que está alrededor de esa zona que se está calentando comienza a calentarse y se produce el proceso de convección, ¿ok? Necesito que estén muy claros con respecto a este concepto. Veamos. Jesús, adelante. Profe, en el caso de que en el ambiente acondicionar haya algún equipo que me genere calor, ¿no lo tomaríamos en cuenta? Claro que sí.
Claro que sí, y ya vamos a ver, vamos a seguir viendo todos los factores que influyan, ¿ok? Porque fíjense, en este caso particular, Jesús, ¿a qué te referirías tú? Por ejemplo, en estos días entré en una heladería acá en Mérida, de verdad, y pues es pequeña, no sé, póngale un ambiente de 6 por 6, no sé. Y la nevera donde tienen los helados y eso, pues generaba mucho calor. Y el lugar pues no tenía aire acondicionado ni nada, o sea, aparte de que estos días en Mérida ha hecho calor, ese espacio está más caliente, bien templado. Fíjate, ¿qué es lo que se recomendaría en este caso? ¿Ok? Evidentemente, ahí hay una fuente de calor bastante fuerte, ¿ok? ¿Qué se hace? Esas descargas de el proceso de condensación de este equipo de refrigeración, que es esa nevera, ¿ok? Lo ideal es que descargue, haya algún dispositivo que atrape ese calor y lo direccione hacia el exterior del ambiente, ¿ok? Evidentemente, para muchos dueños de negocios, eso ni le paran, ¿ok? Porque es un gasto más. Y ellos dicen, bueno, que descargue ese calor ahí, total. Ya te voy a dar la palabra, Agustín. Entonces, ¿qué es lo necesario? Evidentemente, ya sea con un dispositivo que por convección ese aire caliente se va a desplazar hacia arriba, que es el principio por el cual los globos, si ustedes lo ven, estos globos aerostáticos, ¿ok? Que son inflados con calor, ¿ok? Por eso es que ellos flotan en el aire, porque hay una masa de aire caliente que evidentemente al estar caliente se va a desplazar hacia arriba. ¿Okay? A mí me tocó una vez en un centro hospitalario que estaba en una parte de un laboratorio, hacer un diseño, en el cual había una cava de grandes dimensiones, donde ellos almacenaban allí todos los reactivos que necesitan refrigeración. Y el compresor tenía una fuente de calor bastante grande por el proceso mismo de trabajo del compresor y el proceso adicional, valga la redundancia, de condensación. Yo lo que hice fue que encima del compresor coloqué una rejilla, ¿okay? Y esa rejilla descargaba, hacía que por el mismo efecto de la succión de los ventiladores de los equipos de aire acondicionado, que eran cuatro tipos fan coil, que en su momento cuando veamos los tipos de equipo lo vamos a detallar, yo les voy a explicar, ¿ok? Los 4 equipos succionaban esa fuente de calor, y le voy a decir entre comillas, esa fuente de calor adicional, ¿okay? Como era un retorno en plenum, ¿okay? Plenum es que es todo ese ambiente que está entre la losa de techo y el plafón, ¿okay? O el cielo raso, esa incidencia de ese calor para esos 4 equipos que eran de 5 toneladas, estoy hablando en total entonces de 20 toneladas de refrigeración que había instaladas en ese ambiente, era despreciado, ¿ok? Entonces yo me estaba quitando de una vez esa generación de calor dentro del ambiente, la estaba disipando dentro de esa cámara de aire que siempre está entre lo que es el cielo raso y la losa de techo, ¿ok? O como otras personas conocen, la placa, ¿ok? Y era disipada por los equipos de aire acondicionado y así se solucionó ese problema, ¿ok? Entonces en ese caso, Jesús, es una forma de resolver. Otra es colocar un sistema de ventilación forzada, o sea, un extractor, listo, y resuelves el problema, ¿ok? Entonces me imagino que esa heladería, como está abierta al público, no sé cuál es la disposición, quizás no tiene puertas cerradas, sino que es un ambiente de acceso libre, sin ningún tipo de puerta, y sería en cierta forma complicado instalar allí un equipo, bueno, complicado entre comillas, ¿ok? Porque cualquier equipo de aire acondicionado en cualquier ambiente se puede instalar, ¿ok? Respondí a tu pregunta, Jesús. Sí, profe, gracias. A la orden. A ver, Agustín, que habías levantado la mano de nuevo. No, bueno, yo le quería decir que por lo menos a ese tipo de sistemas así uno le podía colocar un extractor o hacer ductos, pues, como en la empresa donde yo trabajo en Chile. Ajá. Y mayormente los chiles no, por lo menos acá no se pueden colocar fuera de la empresa, sino están dentro de la empresa, se le creó un ducto, pues, para sacar todo el vapor caliente fuera de lo que es la planta. ¿Qué capacidad tiene ese chile? Porque me extraña que esté dentro del edificio. ¿Cómo?
¿Qué capacidad tienen esos chillers que tú me dices? No, hay 6 chillers de 10 toneladas cada uno. ¿Y eso trabaja con agua helada? Sí, eso trabaja con agua fría para el sistema de la máquina de inyección y soplado. Ok, bueno, los llaman chiller, por capacidad no deberían ser chiller. Por 10 toneladas no se debería considerar chiller, ¿ok? Pero bueno, eso es una cuestión de... Le dicen chiller porque... Claro, porque es agua helada. Chiller porque es agua helada. Sí, correcto, ¿ok? Pero por capacidad no se considera agua helada. Pero bueno, no importa, eso no es mal de morirse, ¿ok? Eso no tiene ninguna... O sea, eso es simplemente descripción particular de alguien que lo quiere llamar. Bueno, a mi criterio, yo esos criterios los respeto, yo tengo otros criterios, pero no cambia para nada la esencia del trabajo, ¿ok? Lo que me extraña ¿Cuál sería el nombre originario de ellos? ¿Ah? ¿Cuál sería el nombre originario de ellos? Enfriador de agua, simplemente. Es un equipo de aire acondicionado enfriador de agua. Listo, eso es todo, porque el proceso de enfriamiento ya no se produce con el gas, ¿ok? Sino con agua, porque el gas frío lo que hace es enfriar agua, ¿ok? El proceso enfría el agua. Tal cual, ¿ok? Ocurre en el cooler, el enfriamiento de agua ocurre en el cooler, ¿ok? Que es como un tubo, ¿ok? Que enfría el agua allí y eso va hacia los respectivos elementos que van en este caso particular en la empresa donde tú estés, pues. Ya sea por la misma distribución del agua o directamente con aire, no sé cómo lo hacen, ¿ok? Pero es algo bastante sencillo, realmente, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, Agustín? Okay. Muy bien. Sí, gracias. Erwin, a la orden. Hola, profesor. No, bueno, tenía también una duda así, porque por lo menos en la empresa donde yo trabajo hay un chile train de 380 toneladas de refrigeración y este chile es por asunción. Entonces, obviamente, este está colocado en lo que sería en la azotea y las torres de enfriamiento también todos están en la azotea. Pues eso me tocó así como cuando dijo que habían los chiles internamente en el edificio. Yo dije, wow, ¿cómo hace eso? ¿Se puede hacer en la azotea o como en los sótanos? Claro, en este caso particular, ese chiller estando instalado en la azotea y siendo enfriado por agua, porque si me dice que tiene torres de enfriamiento, es enfriado por agua, el proceso de condensación se produce con agua, ¿ok? Es mucho más eficiente porque, bueno, los niveles de presión en un chiller, ¿este caso es centrífugo o es de tornillo, ese chiller, Derwin? Es centrífugo, profesor. Bueno, los niveles de presión en un chiller centrífugo son altísimos, ¿ok? Por eso se requiere un fluido que genere un intercambio de calor mucho más rápido, y en este caso, evidentemente, es el agua, ¿ok? El agua enfría mucho más rápido, ¿ok? Intercambia, vamos a decirlo así, calor mucho más rápido que el aire, ¿ok? Entonces, sí. Esa es la razón. Claro, en este caso él utiliza bromuro de litio y agua destilada para hacer este intercambio de calor. Ok. De acuerdo, está bien, muy bien, de acuerdo. Bueno, jóvenes, seguimos adelante para seguir avanzando con las fórmulas. Me regreso acá, entonces, bueno, ya vemos acá lo que sería, ¿ok? El cálculo, ¿ok? Por cuando la conducción, convección y radiación están combinadas, ¿ok? Entonces, fíjense en este párrafo que vemos aquí que dice que para el cálculo de la diferencia de temperatura se requiere determinar la temperatura sol-aire, ¿ok? Sol-aire, que se define como la temperatura aire exterior, ¿ok? La cual, en ausencia de intercambios radiantes, ¿ok?, produce la misma ganancia de calor en la superficie exterior como la combinación, véanlo allí, de radiación solar incidente o intercambio de calor por convección, ¿ok? Esto es porque se supone no, es así. El sol, ¿ok?, calienta el aire exterior, ¿ok? Eso es evidente, que caliente el aire exterior. Al producir ese aire exterior, el calentamiento del aire exterior, ¿ok?, hay un proceso combinado, véanlo, por eso es que se dice conducción, convección y radiación combinadas, ¿ok?, porque evidentemente el aire exterior sufre un proceso de calentamiento
por el efecto de la radiación también, ¿ok? Entonces es donde venimos a evaluar esta siguiente fórmula, ¿ok? Que sería la carga térmica producto de la temperatura exterior, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Que aquí dice que va a venir dada por la expresión U, ¿ok? Que este término U, que es el coeficiente total de transmisión de calor por paredes o techos exteriores, ¿ok? Que viene dado en BTU hora por pie cuadrado grado Fahrenheit, ¿ok? El área sigue siendo la letra A, en este caso es el área total de techo, ¿ok? O pared, o ambas, ¿ok? Aquí hay que hacer consideraciones de todas las mediciones, jóvenes, todas, ¿ok? Y bueno, evidentemente, ya le voy a dar la palabra a quien la solicitó. El área va a venir expresada en pie cuadrados. Emanuel, a la orden. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profesor? Fíjese, la duda que yo tengo, en este caso que estamos hablando de este apartado, quería saber si aplicaba, porque yo en la tarea estuve analizando un ambiente que está dentro de un galpón en su totalidad. O sea, él no está en el exterior, ninguna de sus caras está, ninguna de sus fachadas está hacia la parte externa. Él está contenido, el edificio está contenido dentro de un galpón. ¿Podría estarse tratando entonces de este caso? Fíjate, aquí hay un caso muy particular, eso que tú me estás planteando según lo que estoy entendiendo, ¿ok? No recuerdo tu planteamiento exacto en tu tarea porque, bueno, fueron muchos trabajos y ha pasado unos cuantos días. Pero según lo que me describes, ¿ok? Ese galpón de alguna manera está acondicionado. Tiene ventilación forzada. Sí, él tiene en la parte de fachada del galpón tiene una serie de inyectores de aire y en su cara contraria, es decir, la parte posterior del galpón, tiene una serie de extractores. Y actualmente le colocaron un ducto que lo situaron por sobre encima de los hornos industriales, y le colocaron una red de ductos para extraer el aire caliente que se emana de allí, pues de los hornos. Claro. Bueno, pero el edificio donde está la oficina está dentro como tal del galpón. Claro, ¿qué sucede en este caso? Allí tenemos que trabajar, en ese caso particular en Manuel, ¿ok? El proceso solo de convección, ¿ok? Convección porque en este caso hay un sistema de ventilación forzada, tanto de inyección como de extracción, como me estás describiendo, ¿ok? Que está minimizando el efecto de lo que sería la radiación producida por los hornos, ¿ok? Porque eso se puede considerar también radiación, ¿ok? Esa radiación produce un calentamiento del aire alrededor de los hornos que evidentemente allí se genera el proceso de convección, ¿de acuerdo? Pero al haber un sistema de ventilación forzada, ¿ok? Así sea de forma directa o de forma indirecta, que es con los ductos, ¿ok? Eso minimiza el efecto, ¿ok? Y en este caso no hay radiación solar, ¿de acuerdo? Solo estaría considerándose radiación solar sobre el techo del galpón, que estaría calentando el aire interno del ambiente, pero hay un efecto que, como se los comenté a muchos, ¿ok? Porque había personas que comentaron que había algún tipo de acondicionamiento o simplemente había una ventilación forzada, ¿ok? Eso hay que, de alguna manera, eliminarlo. ¿A qué me refiero? Si tú piensas, Emmanuel, vamos a suponer que no existen los hornos, evidentemente, porque allí generar un equipo de aire acondicionado para ese galpón sería un desperdicio. ¿Por qué? Simplemente el efecto de carga térmica producto de esos hornos, ¿ok? Es altísimo. Entonces serían unos chillers de una capacidad muy grande, sería una inversión multimillonaria, ¿ok? Que tiene que hacer la empresa, que fácilmente resuelve con ventilación forzada, que es como tienen ustedes ahorita ese sistema, ¿ok? Sí, realmente, me disculpo que le interrumpa, realmente se evaluaron varias propuestas, porque
porque este sistema de ventilación es prácticamente igual. Y entre las propuestas había el enfriamiento, pero es como usted dice, era bastante cuantioso y no fue descartado. Exactamente, sí, porque es que la carga térmica generada por esos hornos, sea la cual sea la cantidad de ellos, es exagerada, ¿ok? Muy exagerada, entonces no vale la pena, ¿no? Es una inversión que va a estar allí prácticamente de adorno y consumiendo electricidad que no es factible, ¿ok? Entonces, porque eso es otro de los términos que nosotros tenemos que evaluar, ¿ok? El punto económico, ¿ok? A la hora de hacer una inversión para la instalación de equipos de aire acondicionado, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, Emanuel? ¿Algún otro comentario? No, profesor, quería aclarar esa porque me... Ok, muy bien. Seguimos adelante entonces. De nada. Bueno, jóvenes, entonces ahí vemos el término H sub 7 EPE, ¿ok? Que ahí está, simplemente es el flujo de calor o la carga térmica, ¿ok? Producida por el techo o la pared exterior, ¿ok? Dependiendo del día crítico, ¿ok? En el caso de pared, vamos a considerar el día crítico, ¿ok? Evidentemente recuerden que cuando hablé de las tablas para el día crítico, ¿ok? Si el techo es insolado, hay que agregar un día crítico más, ¿ok? Recuerden la primera tabla que vimos, ¿ok? Que tiene que ver con el día crítico, ¿ok? Entonces después viene el coeficiente U, que es el coeficiente total de transmisión de calor por la pared o el techo exterior, ¿ok? Que viene dado por las unidades BTU hora por pie cuadrado, grado Fahrenheit, ¿ok? Bueno, el área total de techo o pared en pie cuadrado y el diferencial de temperatura, ¿ok? La diferencia de temperatura en grados Fahrenheit, ¿ok? Bueno, aquí vemos en la tabla 7 y la tabla 8, vamos allá, voy a buscarla aquí, primero que nada. La tengo aquí, vamos a buscarla entonces en físico. Vamos a buscarla acá ahora. La tabla número 7. Aquí está la tabla número 7, ¿ok? Esto tiene que ver, ¿ok? Con el material constructivo, ¿ok? De las paredes, ¿ok? Adelante, pendiente con esto, ¿ok? Pendiente con esto. Y tiene que ver con el aire, ¿ok? Vean acá, ¿ok? Si el aire está quieto, hay un factor que se va a utilizar, ¿ok? Y si el aire está en movimiento, hay que hacer otras consideraciones, ¿ok? Déjame buscar la tabla acá para que quede más claro lo que dice en la parte inferior, ¿ok? Entonces, estas siglas que están acá, ¿ok? Corresponden. L, que es el espesor de la pared. Esperen un momento, disculpen. Se me devolvió el estornudo, disculpen. ¿Ok? Entonces, este caso particular, evidentemente, es donde haya algún tipo de ventilación, ¿ok? Creo que fue Milano quien preguntó, déjeme abrir el chat. Claro, el aire en movimiento tiene que ver cuando por alguna circunstancia, ¿ok? Del ambiente que estemos considerando, hay aire en movimiento. ¿Qué podría ser? Ese caso particular que planteó el compañero Emmanuel, ¿ok? Donde hay, en este caso, no nos vamos a ir a una situación tan extrema, ¿ok? Como el caso de Emmanuel, que tiene unos hornos allí instalados, ¿ok? Vámonos a otra situación.
donde, no sé, ¿qué podría ser? ¿Qué se me ocurre? Un laboratorio. Fíjense ustedes, tenemos un laboratorio donde hay una campana de extracción. Al haber una campana de extracción, evidentemente, y esta campana entre en funcionamiento, allí vamos a tener aire en movimiento. ¿Por qué razón? Porque esa campana va a extraer, aparte de lo que está en ese ambiente, porque la campana tiene un vidrio que llega hasta cierta altura, que el operador puede ver, pero solo sus manos ingresan, pero por esa abertura que va a tener esa campana, también va a succionar aire del ambiente y eso produce aire en movimiento. ¿Ok? Esa es una posible, no es una posible, es un ejemplo bien claro de cuando genera aire en movimiento. En el caso del calor que se crea por la cocina, ¿ok? Fíjense ustedes, igual, las cocinas no deberían estar acondicionadas térmicamente porque es algo similar a lo que expliqué con el caso de Emmanuel. Ahí hay unas generaciones de fuentes de calor muy altas, que sean por la cocina, por la nevera, la presencia de humedad cuando se está cocinando cualquier alimento, que hay una generación de vapor altísima, ¿ok? Hay una generación de muchísimo vapor, ya te voy a atender, Isaac, ¿ok? Esas situaciones se resuelven con ventilación forzada y no con aire acondicionado, ¿ok? Porque en la medida de lo posible, la distribución de la arquitectura de cualquier ambiente siempre mantiene hacia las fachadas, ¿ok? Y alejada de cualquier otro ambiente todas los ambientes que van a ser destinados para cocina, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, hasta en los mismos restaurantes, ustedes pueden entrar a un restaurante que va a tener la sala de comensales acondicionada térmicamente, pero la cocina lo que tiene es ventilación forzada, por donde se eliminan vapores, olores y cualquier contaminante que pueda producirse allí. ¿Estamos claros, Milano? Muy bien. El que levantó la mano puede hablar. Bueno, profesor, no, lo que quería era comentar es que en mi área de trabajo, en planta, está la área de soldación microwave y ellos tienen una campana de extracción de aire. ¿Eso también se considera aire en movimiento? Aire en movimiento. Y esa sala donde producen, donde se hace el proceso de soldadura, ¿tiene aire acondicionado? No, profesor. No, porque Ojo, toda la planta se genera con extractores de aire. eso es ventilación forzada simplemente, ¿ok? Ok, gracias. Este tipo de situaciones es ventilación forzada, ¿de acuerdo? Ese caso particular, Isaac, como el tuyo también, no se puede, o sea, sí se puede, pero eso es para alguien que tenga mucho dinero y lo quiera derrochar, ¿ok? Montar un equipo de aire acondicionado en una planta de soldadura es para quien quiera botar la plata, simplemente. Evidentemente, puede que enfríe, pero las fuentes de calor son altísimas, muy altas, muy altas. Entonces tiene que instalar un equipo que a lo mejor va a tener que ser hasta en 440 voltios, ¿ok? Para bajar el consumo de corriente, porque esa es otra cosa que ustedes tienen que tener pendiente. A menor voltaje, mayor consumo de corriente, ¿ok? Entonces, si quiere tener menor consumo de corriente, va a tener que instalar un equipo en 440 voltios, ¿ok? Para minimizar los consumos de corriente y eso, mire, eso es plata, ¿ok? Que en este país todo cambia de manera drástica, ¿ok? Si ustedes pagaron luz el mes pasado en 100 bolívares, este mes puede que paguen 150 así porque sí, ¿ok? Así son las cosas aquí. Pero bueno, aclarado el punto, ¿ok? Seguimos con la tabla, entonces veamos. El término L, ¿ok? L corresponde al espesor en pulgadas, ¿ok? La letra C, ¿ok? Corresponde a el calor específico. Recuerden el concepto de calor específico y eso viene en BTU por libras por grado Fahrenheit. La letra P es el peso, ¿ok? El peso, que recuerden que el peso es una fuerza, ¿ok?
y viene dado en libras por pie cuadrado. Ese está dentro. ¿Ok? La densidad, que es la letra D, si la ven ahí en la tabla, me voy a devolver a la tabla porque seguí aquí en Meet. La letra D corresponde a la densidad, ¿ok?, del material, ¿okay?, que viene dado en libras por pie cúbico. ¿Ok? La letra R, que es esta que está acá, corresponde a la resistencia. Evidentemente todo material genera una resistencia, ¿de acuerdo?, a ser atravesado por la fuente de calor, ¿de acuerdo?, por el mismo movimiento de las partículas, ¿ok?, de las moléculas, perdón. El término C sub O, que es este, va a ser el código que ustedes van a utilizar dependiendo del material. Vean, ladrillo macizo, ladrillo común, concreto macizo, bloque hueco de arcilla, bloque hueco de concreto con agregado de arena, ¿ok?, madera, friso, cemento, arena, fieltro asfáltico, escoria metálica o piedra, yeso o similar, linolenum o vinil, ¿ok?, o una fibra mineral que es un aislamiento, ¿ok? Entonces, todos estos factores deben considerarse según el material constructivo que ustedes tengan en su ambiente a trabajar para el cálculo de la carga térmica, ¿ok? Entonces, visto esto, procedemos entonces a seguir. Ya le voy a dar la palabra a quien levantó la mano. Adelante, Yosimar. Buenos días, profe. Yo quería saber si la pared es concreto y tiene friso, ¿hay que agregar esos dos o hay que escoger uno solo? Fíjate lo siguiente, te aclaro el punto nuevamente, ¿ok? Importante tu pregunta. Tenemos que saber diferenciar cuando tenemos un muro de concreto, ¿ok?, que lo que se llama muro de concreto es lo que es un concreto vaciado o lo que se llama como concreto armado. Eso lo podemos ver, un concreto armado o un concreto que es vaciado es lo que vemos en vigas y columnas, ¿ok? Ver un muro en una edificación, que evidentemente hay muros de concreto, ¿ok? Hay que saber diferenciar porque para los casos que ustedes van a trabajar, no se van a conseguir muros de concreto. Entonces hay que saber identificar cuando tenemos pared de bloques de arcilla, que son estos bloques anaranjados que ustedes han visto mucho en cualquier parte, ¿ok? O el famoso bloque de concreto, ¿ok? El bloque de concreto, que es un bloque hueco, ¿ok? Ese bloque de concreto es ese bloque gris, que hay una marca muy conocida que se llama Aliven, ¿ok?, que son bloques livianos. Ese es un bloque comúnmente utilizado también, pero hay factores diferentes que ustedes lo pueden evaluar en esa tabla número 7, ¿ok? Entonces hay que saber identificar el material constructivo, ¿ok? Es un consejo que te doy, Yosimar. No es llamar... Lo que pasa es que la mayoría de edificaciones en Mérida hacen, por lo menos el caso que yo puse, son armazones que los llenan con concreto. Tú podrías, por lo menos en el caso particular... La otra pregunta es que, okay, así fuera ladrillo, esa pared va a estar con friso, ¿verdad? Sí, entonces claro, hay que escoger las dos cosas, es lo que pregunto. Exactamente, tienes que hacer la consideración del friso más el bloque, ¿ok? Porque son dos sólidos diferentes, ¿ok? Bien. Pero de todas maneras, cuando veamos un ejemplo, ¿ok?, lo vas a ver con más claridad. Lo que sí te pido, Yosimar, cuando tengas oportunidad, sácale una foto a una de esas paredes, creo que era de tu casa, ¿no? El caso que tú me comentaste, ¿verdad? El caso que trabajaste. No, porque lo que pasa es que el caso que yo puse fue un local X en el centro. Como decía que yo escogí un local X del centro. Ok. O sea, bueno, no es mi casa. Ok, si tienes la oportunidad, sácale una foto a esa pared donde se vea el material constructivo y yo te digo, me la envías por WhatsApp, ¿ok? Y yo te digo, te doy mi opinión al respecto, ¿ok? Para aclararte mucho más ese punto, ¿de acuerdo? Ok. Ok, seguimos adelante.
Entonces, bueno, en la página 7, en la tabla 7, en la página 57, ustedes pueden hacer la selección, ¿ok? Que lo vamos a ver en un ejemplo, cómo se utiliza esa tabla, ¿ok? Del material utilizado para lo que son techos y paredes, ¿ok? Luego, en la tabla número 8, se ven lo que corresponde a los techos, ¿ok? Esto es para paredes, la tabla 7. Aclaren allí, pueden agregar en la tabla número 7 el comentario paredes, ¿ok? Y la tabla número 8 corresponde a los techos, ¿ok? Que la vamos a ver, la voy a llevar acá, la tabla número 8. Aquí la tenemos, la tabla número 8, ¿ok? Ahí está el factor DTC, ¿ok? Que es el diferencial de temperatura, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí están descritos que tendrían que devolverse a la tabla número 7. Acá están, ¿ok? Aquí están los factores que estarían como componentes de los techos, ¿ok? Y tienen que evaluar, fíjense, los techos. Hay dos tipos de techos, ¿ok? Sin cielo raso, como podría ocurrir en cualquier vivienda, ¿ok? O con cielo raso, que serían los factores que están entre paréntesis. Entonces, de la tabla número 8 vamos a obtener el factor U, ¿ok? Aquí está el factor U, ¿ok? Véanlo, aquí está, ¿de acuerdo? Y según la hora del día, vamos a obtener el factor DTC, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en el uso de, cuando veamos un ejemplo, vamos a ver cómo utilizamos estas tablas de mejor manera. Se las estoy presentando porque tienen que estar claros, ¿ok? Con respecto a los tipos de materiales. Si vemos la página siguiente, ¿ok? Que son las paredes, fíjense, aquí están otros factores que tienen que ver con los componentes. Y estas descripciones que están acá son los que vienen de la página 7, de la tabla 7. Vean, aquí están, ¿ok? Y vamos a tener el factor U según el material constructivo, ¿ok? ¿Ok? Según el grupo, ¿de acuerdo? Que eso lo vamos a ver, porque para hacerlo, cuando vamos a un ejemplo, nosotros vamos a determinar las paredes según un grupo, y el grupo me va a dar es según los componentes, ¿ok? Fíjense ustedes que esto de alguna manera va a variar, porque fíjense ustedes, aquí tenemos los componentes 02A1, B1, J1, M3, y en este otro tenemos 02A1, D1, fíjense ustedes que ya varió aquí, vean, aquí era B1, aquí es D1, J1, M3, pero este último tiene A02, perdón, G1, D2, J1, M3, ¿ok? Tenemos este factor, ¿ok? Que es el peso, ¿de acuerdo? El factor de peso que que ya yo se los describí, es el que está descrito allí, ¿ok? Y tenemos el factor U, que les dije que es el coeficiente total de transmisión de calor, ¿ok? Y va a depender de la orientación y la hora del día crítico que hayamos conseguido según la orientación de las paredes, ¿ok? Muy bien. Entonces ahí tienen cómo se utilizaría esto. Con un ejemplo lo vamos a ver mejor, ¿ok? Entonces, luego, si seguimos adelante con esta situación, vemos que en la tabla 9, ¿ok? Se presentan lo que serían los factores, ¿ok? De corrección, o lo que sería la corrección necesaria para las diferencias de temperatura, por la latitud y el mes del año. Hay un factor de corrección, ¿ok? Aquí están, ¿de acuerdo? ¿Ok? La corrección de las diferencias o el diferencial de temperatura en paredes y techos exteriores, ¿ok? Según la latitud, ¿ok? Y el mes del año. Entonces aquí está el mes del día crítico que ustedes hallen, ¿ok? El mes correspondiente, ¿ok? Y lo que sería la orientación. ¿Okay? Y evidentemente esta última columna es la única que se refiere a el techo, ¿okay? Esta última columna. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, cómo utilizamos esta tabla número 9. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces si seguimos a la página 33, ¿ok? Si seguimos a la página 33,
vamos a ver ahora lo que tiene que ver con, al final de la página 32, que vamos a ver lo que tiene que ver con convección y conducción en vidrios exteriores, ¿ok? Aquí está, fíjense, conducción y convección en vidrios exteriores, o sea, lo que sería la carga, ¿ok?, requerida para disipar el calor que se estaría ganando, ¿ok?, por la conducción a través de los vidrios, ¿ok? Y la convección, que ya se los expliqué, este es el vidrio, el sol irradia por acá, calienta esta cara del vidrio, por el tema de conducción, va a calentar el espesor del vidrio hasta la superficie interior, y aquí se va a generar un intercambio entre esta superficie y el aire, y se produce el proceso de convección, ¿ok? Entonces eso genera una carga térmica, ¿ok?, que viene dada por la carga térmica, ¿ok?, por vidrios exteriores, ¿ok?, que viene dado por el término, ¿ok?, UVE, que es el coeficiente total de transmisión de calor por vidrios exteriores, ¿ok? Vidrios exteriores, ahí lo estamos viendo, ahí está descrito absolutamente todo, ¿de acuerdo? Ahí lo ven, ¿ok? Ahí lo estamos viendo, el flujo de calor, ¿ok? El coeficiente total, perdón, que tiene que ver con esto. El área total de vidrio exterior, ¿ok? Ahí lo vemos. El área total del vidrio exterior en pie cuadrado, ¿ok? Y la diferencia de temperatura para la carga de enfriamiento en grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, para el factor U, lo vamos a sacar de la tabla 10 en las páginas 61 y 62, al igual que el factor de diferencia de temperatura que viene dado, ¿ok?, en la tabla 10, y hay una ecuación de corrección, ¿ok? Hay una ecuación de corrección que tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la tabla 10. Que está, vamos a ver si yo le coloqué acá, la tabla 10, en la página 61 y 62. Aquí está la tabla número 10, ¿ok? Fíjense ustedes, aquí está la tabla número 10, que tenemos un factor de corrección. Déjenme buscarla acá para indicarles los números, porque ahí no están muy claros. Si ustedes pueden hacer la corrección, para que la hagan de una vez, ¿ok? Pueden hacer la corrección respectiva. ¿Ok? Aquí está la tabla número 10. En la tabla número 10, si nosotros vemos la situación, ¿ok? Este factor, esto es 8, esto es 0, este valor es 0, este que estoy señalando. El siguiente es 10, este es 4, ¿ok?, que es la diferencia de temperatura a través de vidrios exteriores, ¿ok?, según la hora del día. Este factor que está acá es 9, porque ya los demás sí se ven. Este es 13, este es 14, y el último vuelve a ser 13, ¿ok?, según la hora del día, ¿ok? Y aquí está la fórmula que tienen que utilizar para lo que sería la corrección, ¿ok? Como les dije, esto tiene su efecto de cálculo, ¿ok?, que lo vamos a ver con el ejemplo. Entonces, si nos devolvemos acá, aquí tenemos lo que va a ser la ecuación de corrección para paredes y techos exteriores, ¿ok? Ahí está. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver, fíjense, ahí está descrita. Esta es la fórmula, esta que está acá en amarillo. Eso tiene que ver que es el valor corregido del diferencial de temperatura en grados Fahrenheit, ¿ok?, que es esto, que lo que vamos a calcular, que tiene que ver con la diferencia de temperatura que viene de la tabla número 8, ¿ok? Viene de la tabla número 8. La corrección por latitud mes, según el día crítico, ¿ok?, que va a venir por la tabla número 9. Un factor K, ¿ok?, que tiene que ver con el color del vidrio, ¿ok?, el color del vidrio. Si el color es oscuro, el factor K es 1, ¿ok? En este caso, si el techo es de color
claro, esto es para vidrio. Si el techo es de color claro, ¿ok? El factor K es 0,5, ¿ok? Y si la pared es de color claro, el factor K tiene que ver con el valor número, perdón, esto es para paredes, perdón, disculpe. Si el color de la pared es oscura, es 1, si el techo es claro, es 0,5, pero si la pared es de color claro, se va a utilizar el factor 0,5. El término T sub R es la temperatura de diseño interior, ¿ok? Que se puede fijar entre 70 y 75 grados Fahrenheit, ¿ok? Y la temperatura T sub O, ¿ok? Es la temperatura promedio exterior. No es la temperatura que midan en el momento, como algunos me dijeron por ahí, lo que dice INAMED. No es lo que dice INAMED, es una temperatura promedio. ¿Ok? No es la temperatura del día, porque la temperatura del día de hoy, mañana, a esta misma hora, puede que sea otra. ¿Ok? Importante, no puede ser la temperatura del día. ¿De acuerdo? Hay unas tablas que ustedes pueden conseguir, ¿ok? Que yo también les voy a dar los voy a direccionar para que puedan utilizarlas y saber cómo se definen esas situaciones. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. Entonces, me devuelvo otra vez hasta la página 33. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Dime. Usted no nos había dicho que tenía una que había conseguido, creo que era en la guía de usted, donde estaba todo eso un poco más nítido. Sí. Sí, claro. ¿Será que no la puede pasar por correo electrónico? Creo que esa no la pasó. No la he pasado porque no he hecho el extracto todavía, ¿ok? Está mucho, ok, perfecto. Sí, yo la tengo ya disponible. Lo que les voy a pedir es, ustedes mismos por el grupo, necesito que ustedes mismos, alguno de ustedes, se comprometa por el grupo, por favor, a hacer la recopilación de los correos electrónicos y me envíen una lista. ¿Ok? Alguien me envía una lista, ¿ok? De todos los correos electrónicos para no tener que detenerme e ir uno por uno copiándolos, ¿ok? Para yo poder hacer este envío de una manera más rápida, ¿ok? Porque yo necesito que ustedes este mismo fin de semana tengan ese material, ¿ok? Entonces alguien, por favor, debe comprometerse a tratar de hacer la recopilación, se hacen el intercambio, alguien empiecen a enviar por el grupo, ¿ok? Los correos y alguien por favor me haga ese resumen y me lo haga llegar para trabajar de manera más rápida, ¿ok? Porque fíjense, yo ahorita, terminando de acá, tengo que salir corriendo para la universidad, ¿ok? A unas exposiciones de unos títulos de trabajo de grado, ¿ok? Entonces, de verdad se me va a dificultar bastante. Entonces, si alguien me puede apoyar con eso, le agradecería muchísimo. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos adelante para avanzar un poco más porque se nos está acercando la hora de culminar. Entonces, en la página 34, vemos acá la fórmula ahora, ¿ok? De acá, si vemos, ¿ok? Aquí, bueno, nos devolvemos acá. Esto sería lo que tiene que ver con los vidrios exteriores. Esta es la fórmula, ¿ok? Ahora, para techo interior, vean, aquí está la fórmula. Atentos, ¿ok? La fórmula número 15. ¿Ok? Atención, fíjense. Ese término AT sub I es el área de techo interior, ¿ok? El área total de techo interior. ¿Ok? Atención, pendiente, en muchos casos coincide con la planta, ¿ok? Porque si nosotros tenemos una planta que tiene quizás una sección, o veámoslo así, veanlo que sea una sección rectangular, ¿ok? Si la vemos acá, si ven la figura que yo estoy tratando de hacer con mis manos, o vamos a verlo aquí en mi celular, tenemos esta planta acá, ¿verdad? ¿Ok? Pero en esta zona hay un ambiente que corresponde a otra zona, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces, esta sección
tiene una parte del techo que corresponde a otra zona, entonces no podemos considerar esta sección de techo como parte de la carga térmica del resto del área, ¿ok? Atención con ese detalle, ¿ok? Entonces, bueno, para techo interior tenemos esta fórmula, para piso interior tenemos esta fórmula, ¿ok? Aquí tenemos, ahí están, todos estos términos van a salir de las correspondientes tablas, con los ejemplos los vamos a ver. Tengan un poquito de paciencia, ya el lunes en forma obligatoria tenemos que ver lo que corresponde a un ejemplo práctico, ¿ok? Luego, si vemos acá, vemos entonces lo que sería la fórmula para hacer el cálculo de la carga térmica para paredes interiores, que también tienen un efecto, porque se produce el efecto de conducción. Porque si tenemos una pared interior, ¿ok? Esta pared va a tener un diferencial de temperatura por el efecto de la conducción y la convección, ¿ok? Muy pendiente con este caso, ¿ok? Fíjense, las puertas interiores también, porque aquí viene el caso de que el ambiente interno que esté, oigan bien el caso, ambiente interno que esté fuera de nuestro ambiente que vamos a acondicionar, ¿ok? Porque yo digo un ambiente interno que esté fuera, porque vuelvo acá, tengo el área, vamos, déjenme devolverme acá a Google Meet, ¿ok? Déjenme cerrar el chat, ¿ok? Aquí está, vean, si lo vemos acá, aquí tenemos el área, ¿verdad? Tenemos esta área, pero en este caso tenemos una zona que está acondicionada, ¿verdad? Pero aquí hay una puerta. Entonces esta puerta coincide con este ambiente interior del edificio, ¿ok? Del edificio que está con una zona que no está acondicionada, ¿ok? O puede que esté acondicionada. Entonces eso me estaría generando también una carga térmica. Disculpen un segundo. Ok, entonces seguimos adelante. Muy bien, entonces, si lo vemos allí, ya vimos entonces que tenemos lo que tiene que ver con las puertas interiores, ¿ok? Importante ese gran detalle, ¿ok? Las puertas interiores. Ahora fíjense, aquí está el factor que hay que utilizar para la carga térmica generada por la iluminación, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Entonces, vean la fórmula. La carga térmica por iluminación viene dada por esa fórmula que está acá, la número 19, ¿ok? Vayan haciéndose, jóvenes, un resumen de las fórmulas, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos, bueno, el flujo de calor, evidentemente, que es la carga térmica, que aquí está la descripción de los términos utilizados, ¿ok? Entonces, el área de piso, evidentemente, está así en metros cuadrados, ¿ok? El factor de iluminación que viene dado por vatios por metros cuadrados, ¿ok? Este término A sub 2, que es el factor multiplicador dependiendo de las características de la luminaria, ¿ok? Que va a ser 1 si la luz es incandescente y 1.25 si la luz es fluorescente, ¿ok? Hay un factor que se los voy a conseguir si la luz es LED, ¿ok? Hay un factor adicional si la luz es LED, ¿ok? Entonces, luego vemos el factor de conversión, que es esta letra C que está acá, ¿ok? Que es el factor de conversión que tiene que ver con lo que corresponde a cada BTU por los vatios que tenemos involucrados allí en esas luminarias, ¿ok? Y el factor que se llama FCE, que es el factor de carga de enfriamiento, ¿ok? Que es basado en las horas totales que están encendidas esas luminarias, ¿ok? Ese es importante, ese factor, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con ese factor, ¿ok? Fíjense ustedes. Si el sistema de aire acondicionado que está aquí va a trabajar solamente
en las horas de ocupación del ambiente, o sea que las luces van a estar encendidas solo cuando el aire acondicionado va a funcionar. Entonces el factor, ese que yo les estoy diciendo, ese factor de carga de enfriamiento va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces vamos a ver esas tablas de referencia de las tablas de referencia número 1, ¿ok? Esas no se las he enviado, se las tengo que enviar. El día lunes se las estaría enviando, o este mismo fin de semana, de acuerdo a la de quien me haga el favor de hacer la recopilación de los equipos, perdón, de todos los correos electrónicos, ¿ok? Entonces, fíjense. Luego viene la carga térmica producida por las personas, ¿ok? Por las personas. Entonces, la carga térmica producida por las personas, ¿ok? Va a venir dada por estas fórmulas que están acá, ¿ok? La carga térmica por las personas. Tenemos dos factores, ¿ok? Que es la carga térmica sensible, que está acá, ¿ok? Y lo que va a ser la carga térmica latente, ¿ok? O lo que se está describiendo acá como la disipación metabólica sensible, que está descrita por las siglas METS, o la disipación metabólica latente, que tiene que ver con, está descrita con las siglas METL. Fíjense, esto está en la página, perdón, en la página 62, la tabla 11. Vamos allá. Aquí está la tabla 11. Entonces tiene que ver con la actividad que tenga la persona, y era lo que yo les comentaba, ¿ok? Aquí dice sentado en reposo, sentado con trabajo liviano, sentado con trabajo ligero, de pie caminando despacio, de pie caminando despacio, ¿ok? Está que se considera para los bancos, ¿ok? Este caso es para las tiendas y almacenes, ¿ok? Tiene que ver porque hay una diferencia de velocidad en cuanto a lo que va a, cómo va a caminar la persona, ¿ok? Está considerado así. Sentado comiendo, que evidentemente puede ser los restaurantes. Acá abajo dice baile, que son las discotecas, ¿ok? Y acá dice, de último, dice trabajo pesado, ¿ok? Que son las fábricas. ¿Okay? Aquí están los factores, ¿ok? Que como les dije, al yo enviarles mi tabla, ustedes van a considerar van a tener esos valores de manera más clara, ¿ok? Fíjense, aquí está lo que sería el calor sensible y el calor latente según la temperatura de bulbo seco de aire exterior, que está 75, 73 y 70, ¿ok? Eso, perdón, disculpe, esto no es aire exterior, esto es aire interior, que serían las condiciones de diseño que nosotros mismos fijamos, ¿ok? Eso es los parámetros que nosotros vamos a fijar. Esta condición la van a fijar ustedes. ¿A qué temperatura de bulbo seco interior van a diseñar? ¿Ok? Esta es, entonces, dependiendo de la temperatura y si es sensible o es latente, la carga térmica que generan las personas según su actividad, van a utilizar los correspondientes valores descritos en esta tabla. Ok. Seguimos adelante, jóvenes. Luego tenemos en la misma página 36, me devuelvo allá, esto es un sub y baja, que serían la fórmula 22. Aquí está lo que correspondería, bueno, fíjense, aquí está, vamos a describir esto, para las personas, ¿verdad? Entonces tenemos número de personas, ¿ok? Por como está descrito acá, ¿ok? La disipación metabólica sensible, ¿ok? Por el factor de carga de enfriamiento, ¿ok? Y está la carga térmica que va a depender por el número de personas. Ojo, este número de personas, recuerden, no es el mínimo, no es el promedio, es el máximo.
es, claro, de manera lógica, ¿ok? De manera lógica, porque si yo voy a condicionar un ambiente que va a tener 60 estaciones de trabajo, ¿ok? Pero cada estación de trabajo va a recibir, puede recibir visitantes, ¿ok? Ya yo estaría, supongan que hay un momento del día en que llegan los 2 visitantes por trabajador. Entonces estamos hablando de 60 más 120 personas más. O sea, estamos hablando de 180 personas que hay que considerar. ¿Ok? ¿Quién levantó la mano? Porque aquí aparece Yosimar y Daniel, que creo que todavía la mantienen. Sí, el máximo de personas, Yosimar, es la ocupación máxima. Vamos, si nos vamos a un cine, ¿ok? Un cine está descrito por una capacidad, ponte tú, 200 personas. Evidentemente, la boletería que van a vender corresponde a 200 personas, ¿ok? No vas a condicionar eso. Ah, no, es que un día puede que vayan 100 nada más y voy a hacer el cálculo para 100. No, tienes que hacer el cálculo para 200 personas y la actividad va a ser sentado en reposo, porque la gente va al cine, se sienta y está tranquilo, no está, se para, va, viene, no. Son muy ocasionales los momentos que alguien se paró y va al baño, ¿ok? O alguien se paró porque fue a comprar algo más de, no sé, la chuchería o cualquier otro alimento que corresponda, ¿ok? ¿De acuerdo, Yosimar? Daniel, ¿ibas a hacer alguna otra pregunta? O Agustín, creo que también apareció por allí. Profe, le quería indicar que ya me tengo que ir. Están llamando en el lugar de trabajo. Pasa tu capture y bueno, nos vemos el lunes. Ok, gracias, profe. Hasta luego. De nada. Ok, entonces fíjense, jóvenes. Seguimos con lo que sería lo que vamos a tratar de describir vamos a definir todas las fórmulas que nos faltan. Dale, Larisa, no hay ningún problema. Los que tengan que retirarse, bueno, adelante. De todas maneras, toda la información está en la guía. Bueno, seguimos con la guía. Entonces ya ahí tenemos. Entonces tenemos, fíjense, ese factor de carga de enfriamiento que se va a considerar solo para la disipación metabólica sensible, ¿ok? Para las personas, ¿ok? Se va a considerar de la siguiente manera. Si el aire acondicionado no va a trabajar las 24 horas, ese factor es 1, ¿ok? Y si hay una alta densidad ocupacional, como de teatros, ¿ok? O una sala de reuniones muy grande, ¿ok? Que hacen reuniones con mucha frecuencia allí, y estamos hablando de una alta capacidad, ¿ok? De personas tanto sentadas como paradas y en movimiento, ¿ok? Ese factor también se va a considerar como 1, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos adelante. Entonces, aquí viene lo que tiene que ver por la carga que generan los equipos electrónicos que van a estar presentes allí, ¿ok? Los equipos electrónicos van a tener también una carga, ¿ok? De calor sensible, que viene dada por esta sumatoria de carga de equipos, ¿ok? Por un factor de corrección, ¿ok? Un factor de carga de enfriamiento, perdón, solo para los casos de carga térmica sensible, ¿ok? Y la carga térmica latente es la sumatoria de los equipos que generen carga latente, ¿ok? Ya veremos cómo se calcula esa carga térmica por equipos, ¿ok? Y luego vienen los motores, evidentemente si hay algún tipo de motor allí, ¿ok? Como lo que estábamos hablando al principio, si hay una cava y no se puede realizar por ventilación forzada o como el ejemplo que yo les planteé del laboratorio que yo trabajé, ¿ok? Vamos a ver la situación dependiendo de esta fórmula, ¿ok? Va a ser la carga térmica generada por motores, va a ser la ganancia de calor por el factor de corrección, ¿ok? Igual, el factor de carga de enfriamiento, ¿ok?
para los motores, ¿ok? Que va a depender de la operación y el tiempo que esos motores van a estar trabajando, se va a ver en la tabla número 15 en la página 67. Aquí está, ¿ok? La producción de calor de un equipo motorizado, ¿ok? Entonces, dependiendo de la potencia del motor, vean acá está, ¿ok? Y cómo está ubicado el motor dentro del ambiente, o sea, si es un motor y máquina dentro del ambiente, con el motor afuera, ¿ok? Y la máquina dentro, ¿ok? O el motor dentro y la máquina fuera, ¿ok? Aquí están estos factores, ¿ok? Ahí están los factores que ustedes van a utilizar, ¿ok? Para los motores, ¿ok? Vamos con el tema de infiltración de aire. Está en la página 37. Aquí está. Infiltración de aire, ¿ok? El aire se infiltra en un ambiente a través de puertas y ventanas. Eso lo hablamos el día lunes, ¿ok? Y eso me va a generar evidentemente una carga latente y una carga sensible. Entonces, están los dos métodos, ¿ok? El método de la ranura y el método de cambio de aire. ¿Ok? La ranura es eso es lo que se llama luz, ese espacio que hay entre lo que serían los marcos de las puertas, ¿ok? Los marcos de las puertas y las puertas, por ahí hay una infiltración de aire y evidentemente por la parte inferior, que sería lo que queda entre la puerta y el piso, ¿ok? Y el método de cambio de aire tiene que ver con las veces que se abre y se cierran las puertas, ¿ok? Que ese movimiento genera la entrada de aire exterior, ¿ok? Valga la redundancia. Y en la tabla 15 podemos ver, ¿ok? Ahí se va a ver que está basado en el número de cambios de aire por hora, ¿ok? Para cada ambiente dependiendo del número de puertas y el número de ventanas, que está también en la tabla 15 en la página 68, que es la 15.1, ¿ok? Es la 15.1. Ya se las voy a mostrar. Ya les voy a mostrar, está en la página 68. Aquí está. Cambio de aire, aquí está. Si es por cambio de aire, utilizamos esta puerta, dependiendo de este tipo de condición, ¿ok? O si es el método de la ranura, ¿ok? ¿Ok? Que depende de la velocidad del aire exterior, ¿ok? Aquí está. Entonces se consideran 5 PCM, PCM es pie cúbico por minuto, ¿ok? Eso es un caudal, ¿ok? Por pie de la ranura, o sea, el espacio que hay en la ranura, ese espesor que tiene la ranura si es para ventana. Y si es para puerta se consideran 11 PCM por minuto porque evidentemente la ventana va a tener, la puerta va a tener mucho más espacio, ¿ok? Bueno, luego viene en la página 37, que sería la página final de el comentario final de la 37, que tiene que ver con la infiltración de vapor, que tiene que ver con lo que sería cuando tenemos, ¿ok? También las cafeteras, ¿ok? O lo que se puede colar a través de paredes, pisos, techos y puertas, ¿ok? Hay una infiltración de vapor, ¿de acuerdo? Porque puede que tengamos un kitchenette, evidente, dentro de una oficina, y todas las situaciones están allá, ahí está la cafetera, está el microondas, está una cocina eléctrica, por decir. Y allí, cuando hacemos el proceso de calentamiento de agua, si lo hacemos en el microondas, o simplemente estamos preparando café en una cafetera, ahí se está produciendo vapor de agua, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, esa condición se va a calcular de la siguiente manera, ¿ok? Donde vamos a tener el término, ¿ok? Que es la carga térmica por vapor, ¿ok? Va a venir dada por la expresión, ¿ok? S sub VAP, que es la superficie de infiltración de vapor, o sea, el área por donde se infiltra vapor, dado en pie cuadrado, ¿ok?
el factor beta, que es la permeabilidad de la superficie, ¿ok? La permeabilidad, o sea, que ese vapor atraviese. O sea, recuerden que el vapor es humedad. Y si el elemento es muy permeable, o sea, que permite esa entrada, ¿ok? Hay que considerar ese elemento que también lo vamos a ver en un ejemplo práctico, ¿ok? Y evidentemente este diferencial de humedad específica que tiene que ver exactamente con la inicial con respecto a la final, ¿ok? Luego viene la infiltración o lo que sería la suma, ¿ok? De aire fresco, que es imprescindible, ¿ok? Es imprescindible la entrada de aire fresco, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos que considerar aire fresco basada en el área de piso, ¿ok? Que va a venir dada por la expresión que va a ser el área de piso por el flujo de aire fresco correspondiente a el área de ese piso, ¿ok? Por área de piso, que lo vamos a sacar de la tabla 12, luego lo veremos, ¿ok? Y en base al número de personas, ¿ok? Que por el número de personas también lo vamos a sacar de la tabla número 12, ¿ok? Y luego vienen lo que serían las cargas térmicas y latentes por aire fresco, que van a venir siendo calculadas por estas dos fórmulas, ¿ok? La sensible es 1.1 por el PCM, los PCM, el caudal de aire fresco, ¿ok? Por la diferencia de temperatura, ¿ok? Y la carga térmica latente va a ser el factor 0.68 por el caudal por el diferencial de humedad relativa, ¿ok? Recuerden que el calor latente tiene que ver con la humedad que hay en el ambiente, la variación de humedad, ¿ok? Los ventiladores de las unidades de aire también generan una carga térmica porque ellos tienen, evidentemente el motor genera calor, ¿ok? Y el roce que se genera entre el aire y las paletas de los ventiladores generan calor, ¿ok? Y evidentemente el paso del aire a través del serpentín también genera calor por roce, ¿ok? Entonces también hay una ganancia térmica allí, ¿ok? Y por último está la ganancia térmica en los conductos, en los ductos, ¿ok? Que también tiene que ver con el roce del aire con la superficie interna de los ductos, ¿ok? Bueno, jóvenes, con esa serie de fórmulas que ustedes tienen descritas allí, ¿ok? Con todas esas fórmulas, vendrían, es bueno que vean, ¿ok? Estos ejemplos que están acá, ¿ok? Resuelvan estos ejercicios de alguna manera y traten de hacer este primer ejercicio que va a ser una buena aplicación, ¿ok? Para lo que tenemos para el día lunes, ¿ok? Entonces ya el día lunes vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿ok? Vamos a trabajar con un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe, que es muy extenso, bueno, es muy extenso la información de todos los factores que hay que tomar en cuenta, pero bastante nutritiva la clase, gracias. Sí, o sea, yo sé que todavía sigue siendo bastante tedioso el tema porque es mucha información, como dijo el amigo Derwin, pero ya ustedes van a ver qué rápido se puede hacer y depende de ustedes que se familiaricen, ¿ok? Y que resuelvan las cosas de forma más práctica, ¿ok? Muy bien. Por favor, enciendan sus cámaras, jóvenes, si son tan amables. Recuerden enviar los captures, por favor. Gracias. Bueno, vamos a hacerlo con quienes están acá. Por favor, los que apagaron las cámaras, vuélvanlas a encender. Necesito, porque esto es condición de la universidad. Listo. Ya está listo ahora. Déjenme tomar la foto, ya va. Disculpen.
foto que tengo que enviar directo. Ok, listo, ahora sí pueden apagar las jóvenes. Bueno, jóvenes, en principio, bueno, vayan estudiando, vayan viendo, traten de hacer estos ejercicios que están propuestos allí. Por favor, quien se haya comprometido, que no me lo dijeron, pero bueno, para lo del tema de los correos, ok, para yo poder enviarles mi guía. Y bueno, no me queda más que desearles un buen fin de semana. Y bueno, cualquier cosa, los que estén acá en Caracas, recuerden que yo estoy de manera presencial fijo en la universidad los días martes y jueves. ¿Ok? Cualquier detalle que quieran conversar conmigo por allá. Los demás, los que están en el interior del país, bueno, evidentemente tendrá que ser vía WhatsApp y yo con todo gusto, en lo que tenga la oportunidad, les estaría respondiendo. Sí, claro, Yosimar, claro que sí. Vamos a esperar que se vayan los demás, no hay ningún problema. Profesor, disculpe, bueno, yo me comprometo a tomar esa lista. Obviamente sería buenísimo que lo volvieran a pasar los correos. Yo recopilo esa información y a la brevedad de lo posible, bueno, se la haré pasar a su chat privado. Ok, muchísimas gracias, Derwin, por tu disposición, muy amable de tu parte. A la orden. Bueno, jóvenes, me despido. La joven Yosimar es la que se va a quedar porque me pidió conversar conmigo. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el día lunes. Ok, gracias, profesor. Hasta luego. Chao, de nada. Chao.